¿Nos llamaron? Con UCM estás cubierto. Ingresá a www.ucm.com.uy y entérate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vida Sana. Octubre es el mes mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a hablar de este tema porque en Uruguay mueren por año por esta causa unas 600 mujeres. Es por eso que los invito a compartir la entrevista que le realizamos al oncólogo Ignacio Musé, vicepresidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y director del Programa Nacional de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública. Vamos a ver la nota. Doctor Musé, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cáncer de mama? Bueno, de un cáncer muy frecuente en la mujer en Uruguay. Es el tumor más frecuente en la mujer si excluimos los tumores de piel. Y acontece más o menos entre 1.500 y 1.600 casos nuevos por año, con unos 600 decesos por esta causa oncológica. Estas son cifras absolutamente comparables a lo que pasa en los países desarrollados. Tomamos, por ejemplo, Estados Unidos o algunos países europeos, como Francia, España, Inglaterra, los números son prácticamente los mismos. Nuestros perfiles son muy parecidos a estos países en esos aspectos, porque ya hemos hecho la transición epidemiológica, quiere decir, hemos disminuido otras enfermedades, el cáncer pasa a ser un problema importante y dentro de esto el cáncer de mama es un cáncer importante. Por suerte en nuestro país el cáncer del cuello de útero, a diferencia de lo que pasa en el resto de América Latina, no es un cáncer de tanta frecuencia. ¿Y cómo se puede detectar la enfermedad? ¿Hay ciertos síntomas que hagan que la mujer... Bueno, los síntomas como sentir, en el sentido de sentir no existen manifestaciones, salvo alguna molestia que pueda tener. Lo fundamental es el autoexamen de la mama de la mujer, que debe reconocer sus senos, y si aparece alguna induración, alguna zona diferente, no necesariamente es un cáncer, lo más probable es que sea otra cosa, la consulta médica. Pero en el Uruguay, por suerte, tenemos una cultura de las cuales las mujeres son muy líderes en cuanto a las consultas preventivas. Consultas preventivas en lo ginecológico, que incluye el Papa Nicolau. Tenemos las mamografías, que son obligatorias para el carnet de salud y son gratuitas dentro del sistema mutual y del sistema público, por supuesto, también. Y además existe conciencia a nivel de la ciudadanía, hecho consecuencia del trabajo que ha hecho la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, el Ministerio de Salud Pública, el programa de cáncer, en la educación para hacer diagnóstico temprano. Si hacemos diagnóstico temprano, la curabilidad es muy alta, es cercana al 100%, no llega a 100%, pero por arriba del 70-80%. Cuando los cánceres se diagnostican en etapas avanzadas, la curabilidad disminuye. ¿Y cuándo una mujer tiene que comenzar a realizarse una mamografía o controles de mama? Si no hay antecedentes especiales que hagan que sea una familia de riesgo, porque hay algunos factores genéticos o hereditarios que se pueden conocer, prácticamente a partir de los 40 se puede empezar a hacer una mamografía bianual y a partir de los 50 una mamografía anual hasta los 70. Una vez que se detecta que está la enfermedad luego de una mamografía, ¿cuáles son los pasos a seguir según los distintos escenarios? Hay distintos tipos
de cáncer de mama? Sí, hay distintos, pero la mayoría diagnosticados en etapa temprana permiten una cirugía conservadora de la mama, lo cual ha cambiado sustancialmente, porque antes nosotros decíamos hágase el diagnóstico lo más temprano posible y eso implicaba diagnóstico cáncer, perder la mama. Hoy no es así, en la mayoría, en la inmensa mayoría, se conserva la mama en muy buenas condiciones. Se hace una cirugía conservadora, se estudia la axila con distintos procedimientos y luego se hacen los tratamientos complementarios que son o la irradiación o además la quimioterapia o el tratamiento hormonal. El Uruguay dispone de todos los recursos, esto me parece muy importante hacerlo énfasis, de todos los recursos en cuanto al diagnóstico temprano, a la evaluación de toda la situación del organismo de la enferma, en cuanto a los tratamientos, tanto radiantes, quirúrgicos como médicos, y muchos de ellos además costeados por el Fondo Nacional de Recursos, que son de alta tecnología y de alto costo, a costo cero para las personas comprometidas con la enfermedad. Igual me imagino que debe ser un poco traumático o muy problemático para las mujeres el tema de justamente tener que extirpar la mama cuando se llega a esa situación, ¿no? Siempre es un problema muy traumático porque el diagnóstico de cáncer es un diagnóstico temible, que por más que uno desmistifique y la realidad sea que sea de las enfermedades crónicas la más curable, porque más del 50% de todos los cánceres se curan, definitivamente no así otras enfermedades crónicas no transmisibles, pero de todas formas, y aún cuando sea una lesión pequeña con muy buen pronóstico, eso psicoemocionalmente tiene un gran significado que hay que atender mucho, cuidar mucho, porque más de una vez las pacientes quedan curadas de su enfermedad orgánica, pero quedan muy lesionadas desde el punto de vista psicoemocional. ¿Y en ese caso qué se recomienda? Bueno, en ese caso existen organismos especializados o policlínicas especializadas. En general, todas las pacientes en nuestro país, por suerte además, se atienden en unidades de mastología, es decir, donde confluyen el cirujano, el radioterapeuta, el imagenólogo, el fisioterapeuta para recuperar alguna inmovilidad del brazo y los psicólogos para poder hacer un diagnóstico global de la situación. Como muy bien planteaba usted, no es solamente un problema de sacar un pedacito y ya está resuelto. El problema es bastante más complejo porque tiene otras connotaciones psicoemocionales a contemplar. ¿A qué edades en general aparece el cáncer de mama? El cáncer de mama es un tumor que, casi como todos los tumores del adulto, es tanto más frecuente cuanto más edad se tiene. Es decir, el cáncer es una enfermedad del envejecimiento y prácticamente hay cánceres que se ven a los 20, a los 30, a los 40, pero el desarrollo, la curva de frecuencia se incrementa en forma muy notoria a partir de los 40 y sobre todo de los 50 y sigue progresivamente. Por eso es que la mamografía hace de mucha utilidad en esa etapa. El ejercicio disminuye en forma significativa la frecuencia de cáncer, el peso mantenido también, y esos son los dos factores que nosotros debemos de insistir. Obviamente las sustituciones hormonales que se hacían antes muy generosamente en la menopausia fueron eliminadas porque tienen cierto riesgo, y en fin, esos son los factores de mayor peso, ¿verdad? Y con respecto a la alimentación, ¿no hay...? La alimentación es lo que tiene que ver fundamentalmente con el peso. También se vincula de alguna manera el uso de algunas grasas no saturadas con ciertos factores de riesgo, pero que son reales, pero que son de menor peso que el concepto global. Si la mujer hace ejercicio, ¿verdad? Ejercicio diario, y si además mantiene su peso, disminuye el riesgo de cáncer, de mama y de otras localizaciones.